una institución que debe en este momento, y se lo digo con todo respeto y conocimiento como comunicador, tener una batería, una tropa de voceros especializados, es precisamente la Dirección General de Ingresos en una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente, donde se habla del cobro de impuestos, y por otro lado, que ya se acerca fin de año, Marta, época en la que ustedes, los que manejan estos temas, tienen que trabajar el doble y el triple, pero tenemos que recurrir a entes independientes como Marta y otros para que expliquen, pudiendo el gobierno nacional, a través de, repito, una tropa de voceros desde la Dirección General de Ingresos, conversar con la población y aprovechar estos espacios que ofrecen los medios, porque si hay un tema que la gente desconoce, es el tema de la declaración de renta, el tema de los impuestos, todo esto hay mucho desconocimiento, Marta. Sí, y Álvaro, en eso quiero enfatizar. Mira, muchas veces las personas no se dan cuenta, y voy a hablar de los pequeñitos empresarios o aquella ama de casa que hace trabajos de cintas, vestiditos, cosas, y no contabiliza cuánto se está ganando, ni y mucho menos cuánto se está ganando lo que debe ganar. Cuando tú tienes, que puedes educar a la población y le puedes enseñar que con la factura yo sé lo que yo cobré por un producto o por un servicio, y que luego la suma de facturas me va a determinar si estoy en los límites de no pagar, no cobrar el ITBM, ojo, y si estoy en los límites de ganancia, porque luego, como tengo que montar los ingresos, a su vez yo tuve una serie de gastos. Vamos a suponer que yo hiciera dulce. Yo compro harina, compro azúcar, compro mantequilla, tengo horno. Todos esos son mis gastos deducibles. Luego tengo los costos de llevar esos dulces a otros lugares, que entonces son gastos administrativos. Y al final yo puedo saber si yo realmente gané o perdí en hacer dulce y despacharlo. Si nosotros empezamos a enseñarle a la gente que es importante contabilizar cuánto me gano y restarle cuánto gasté, para eso exijo mi factura, para saber cuánto le pagué al supermercado o al mercado por producto, yo puedo saber en mi balance si estoy obteniendo ganancia o no. No necesariamente eso me va a poner a pagar impuestos, porque tenemos una ley que dice que los primeros 11,000 no pagan renta. Pero mira, estoy contribuyendo al seguro educativo que tiene que ver con ese IFARU, con esa educación extra que reciben mis hijos, esas becas que reciben los niños. Entonces, al final del camino, si yo empiezo a enseñar que es con los impuestos y con todas las otras tasas con las que yo contribuyo para poder salir a la calle después y pelear mis derechos, entonces empieza a tener sentido. Pero, como bien decía el señor Rodríguez, es importante tener cultura para que el ciudadano sepa que necesito tener un documento de prueba, y que ese documento de prueba se llama factura. Y que si no quiero estar mandando a la imprenta a hacer factura, hay un facturador electrónico gratuito que lo puedes manejar desde tu celular. Yo he hecho factura saliendo de una reunión con mi celular, y ya al cliente le llegó su factura y a mí me llegó el pago. Hoy en día, con la tecnología, con los cruces de comunicación que hay, cada vez que yo hago un YAPI, el banco está en la obligación de remitir una información luego de cada persona a su, no solo al estado de cuenta de la persona, sino inclusive a la Dirección General de Ingresos. Cuando yo pago con tarjeta de crédito, ahí no me van a preguntar si quiero factura, porque el comercio donde yo pagué con la tarjeta de crédito ya está obligado a retenerle parte del impuesto al tercero, o sea, al comercio, y lo reporta que a la casa comercial tal se le pagó con tarjetas de crédito $60,000, $30,000, $10,000, $5,000. Entonces, entendamos que somos ya fiscalizados sin necesidad de hacer nada.
Yo entro a veces a páginas de clientes que no tienen obligación de declarar, ojo, pero que declaran porque son personas que piden devolución de impuestos, ¿no? Asalariados que piden devolución de impuestos. Y es curioso, yo entro, el cliente me manda a mí 4 facturas de Farmacia Rocha, esas fueron las que se acordó de pedir, pero yo entro a su página y resulta que yo encuentro en la web, no solo de Farmacias Arrocha, de la Farmacias Metro, de una serie de facturas que él no pidió o la votó o se desintegró, pero que están en la web y que me sirven para que su crédito sea mayor porque son facturas con nombre de la persona. Entonces, cada vez que yo doy mi nombre o número de cédula, hay en un lugar del sistema unos gastos que yo incurrí. Y ahí viene otro razonamiento. Y esto es bien importante, por eso es que este tema que es técnico tiene que dominarlo todas las personas que están en la jugada. A mí me va a justificar Rolando Rodríguez o Álvaro Alvarado, ¿cómo puede tener consumos de $60,000 si no declara renta? ¿Ok? Ya esa es una pista para que ustedes presenten, que yo soy asalariado, mira, aquí está mi salario, porque en la página de él no va a aparecer la planilla 03, pero sí van a aparecer todos los gastos que él tuvo. Y al momento que él compró un carro, que esto, que lo otro, eso me abre el panorama de fiscalización. Y solemos hablar mucho de la evasión fiscal, pero sí, la saben las autoridades, pero no la están atacando. Si entraran a sus propios sistemas, verían el consumo del ciudadano y podrían exigir entonces el cumplimiento de las obligaciones. Oiga, ¿cómo hace un negocio de restaurante que compra, por ejemplo, en Merca Panamá, a el que vende la yuca, el que vende el ñame, el que vende el limón, el que vende la naranja y todos estos productos, si ese hombre no tiene idea de cómo se hace una factura fiscal? ¿Cómo hago yo para sustentar eso ante la Dirección General de Ingresos? Yo necesito el producto, me lo vende más barato en Merca, en estos camiones ahí que están parqueados allí, pero ellos no tienen facturación fiscal. Ok, mi recomendación en esos casos es que tengas una facturita de las farmacias Arrocha contigo y le preguntes al proveedor su nombre y número de cédula, ¿ok? Entonces, al tener eso, tú vas a llenar una facturita para ti de lo que tú le despachaste a él, que le ponga un garabato de la firma y luego, si tú tienes factura electrónica gratuita, no sé los de PAC, pero si tienes la factura electrónica gratuita, tú puedes llegar a tu oficina y montar ese gasto como una compra y le eclipsas la factura que justifica con la firmita del señor que te despachó. Definitivamente que la carga de la prueba es tuya. ¿Y cómo tú le puedes decir al fisco que tú te gastaste $60 en naranjas o 30 en yuca y verdura si no tienes cómo demostrarlo? Entonces, vuelvo y repito que a la hora de una auditoría quedarías en esa indefensión. Y cuando yo voy a objetar un alcance de la DGI, me voy a un peritaje. De repente el peritaje resulta que pagué con Visa. Porque curiosamente, ese no tiene factura electrónica, pero sí tiene una maquinita de Visa. O tiene un Yapi. Y yo ese Yapi puedo poner mercado. Yo le puedo tener un sustituto de factura, aunque él no la tenga, y estoy deduciendo el gasto, pero forzando a la persona a que se formalice. Mira, Álvaro, un día se sentaba un doctor conmigo y me decía, sí, pero es que ahora nos van a complicar la vida. Y le digo, doctor, en 2 minutos yo le hago la factura electrónica. ¿Usted cómo hace con sus pacientes? Me dice, bueno, yo termino con el paciente y mientras me pasan el siguiente hago una anotación en la cuadrícula y con eso paso un papelito para que la secretaria me haga la factura. Digo, exactamente, ese resumen que usted hace le toma 1 minuto en el celular si usted tiene la factura electrónica de la DGI. Y le mostré. Y el doctor se quedó y dije, oh, de verdad que sí. Digo, y no tiene que poner el detalle, porque ese fue el cuco. Dije, no, es que tengo que poner que le hice una biopsia, que le hice, no. Servicio prestado, punto. Honorarios profesionales, punto.
pero le entregué un documento legal que él puede usar y que a su vez me sirve a mí de control de cuánto realmente me gané. Y puedo ir, ese comerciante pequeñito, ya con una presentación de una declaración de renta, aunque no le salga impuestos a pagar, puede voltearse a un banco y decirle, mira, yo sin tener crédito estoy produciendo una utilidad de $6,000. Si tú me confiaras y me dieras una línea, un poquito de crédito, yo a lo mejor alcanzo a vender más. Entonces, cuando hablamos de regularizar a la gente o de formalizar al informal, pues falta esta partecita, explicar, y lo hemos venido haciendo a través de los distintos gremios para que la gente quede clara qué puedo deducir, qué no puedo deducir. Hay profesionales que no saben que por ser ellos asalariados en un lugar y prestar servicios en otro, ya están incurriendo en defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque dos ingresos me obligan a ser contribuyente. No quiere decir pagar impuestos. El pagar impuestos va a depender de si tengo realmente una ganancia o no. Pero por lo menos a formalizar y que el Estado sepa cómo se están moviendo los dineros en nuestro país. Bien, sí, licenciada, creo que falta mucha información en torno a la devolución de impuestos. Brevemente, ¿quién aplica y cómo tramitar el mismo? Sí, aplica el que es asalariado al que le retienen impuestos, ¿ok? Todo asalariado que ya me quitaron el impuesto me lo quitaron en base simple, o sea, gané $2,000 y esto en la tabla dice que me tienes que quitar $700 mensual, por decir algo. Entonces, cuando yo termino mi año, resulta que yo tengo hijos en edad escolar y esos hijos que están en edad escolar me están costando escuela privada, ¿ok? Yo tengo derecho por hijo hasta un monto de $3,600 de gastos. Ese hijo me costó $4,000, sí, pero $3,600 me van a mi declaración. Gastos escolares, préstamos de IFARU, que yo soy el deudor, intereses hipotecarios si mi vivienda no es interés preferencial, gastos médicos que incurro yo con el seguro y personales, porque la prima de seguro es deducible. Si la empresa me paga la prima, pues hay siempre un consumo que yo tuve con mi seguro. Y como te digo, el resto de los gastos médicos que tengan mi nombre. Luego que yo tengo todos estos elementos, yo voy a rehacer ese primer ingreso que yo tenía menos con el impuesto y voy a producir un crédito automáticamente, porque estos gastos van a cambiar. Si yo estaba en la categoría de $30,000, ahora con estos gastos que incurrí, quedé en la categoría de $22,000. O sea que me quitaste impuestos sobre $8,000 que eran deducibles. Entonces, ahí tengo un retorno y no quiero engañar a nadie. Yo le digo a las personas, si tú ganas hasta $50,000, cada dólar gastado te representa 15 centavos. Si tú ganas arriba de $50,000, cada dólar gastado en estos rubros que mencioné, intereses hipotecarios, gastos escolares, gastos médicos, Profuturos, fondos de ahorro, te representa 25%. O sea, 25 centavos. Depende de la categoría, porque hay gente que te dice, ¿le van a devolver el 100%? No. Ni los intereses me lo devuelven, ni el gasto escolar. Me devuelven es el porcentaje que cambió mi impuesto sobre la renta retenido con estos créditos. Entonces, ahí voy a tener derecho a una devolución, presento mi solicitud. Está un poco lenta la cosa, pero hemos tenido tiempos que demora 6 meses, hemos tenido tiempos que demora un año y hemos tenido tiempos que le tengo que decir al cliente, piensa que es una cuentita de ahorro que tienes que te va a llegar el día que menos lo esperas, porque de verdad que el trámite que debe ser automático se ha convertido en algo muy tedioso, pero sí sale la resolución y llega justo cuando más la necesitas. Bueno, Lisbeth, ¿qué ibas a preguntar? No, gracias, bueno, agradecerle la respuesta. Bueno, gracias a Marta. Esto es el principio, vamos a seguir porque hay mucho más que tocar con usted sobre este tema, porque viene la época precisamente en la que hay que activarse con todo este tema.